Y esta semana el presidente Donald Trump ordenó al Pentágono preparar la salida de las tropas de Siria. El mandatario aseguró que la lucha no se extenderá más allá de la victoria sobre los yihadistas. Estados Unidos lidera una coalición de más de 60 países que combaten al ISIS. Trump estaría dispuesto a que algunos militares permanezcan en Siria para que preparen las fuerzas de seguridad locales para que protejan los territorios liberados. Según el mandatario, su país ha gastado más de $7.000 millones en Oriente Medio en los últimos años y afirma que solo han conseguido muerte y destrucción. Saludamos a esta hora a Julián Schblinderman, es analista internacional y experto en Oriente Medio. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Al contrario, un gran gusto ser recibido. ¿Está a la vuelta de la esquina o pronto, como dijo Trump, la victoria sobre los yihadistas en Siria? Bueno, depende. En realidad el ISIS está bastante derrotado, pero no completamente derrotado. Y todavía hay otros actores internacionales involucrados, como bueno, los kurdos, los iraníes, los rusos, los turcos, rebeldes, el propio régimen sirio, y bueno, y Estados Unidos, Arabia Saudita, con la coalición que están liderando, y Europa y demás, más las preocupaciones de Israel. De manera que el ISIS no es la única vara por la que se debe medir la situación en Siria, pero es cierto que el ISIS por el momento está bastante contenido. Ahora, ¿qué efecto tendría la salida de las tropas estadounidenses en la lucha de la coalición internacional que conforma más de 60 países que combaten el terrorismo islamista en la denominada Operación Apoyo Decidido? ¿Se cedería terreno al régimen sirio y a Rusia? Y a Irán, definitivamente. Hace poco se reunieron Turquía, Rusia e Irán en Ankara. Es la segunda reunión tras la que ocurrió en Rusia unos meses antes, donde, bueno, claramente son las principales partes que están repartiendo la torta de la posguerra, ¿no? Esencialmente. El régimen sirio depende fuertemente de Rusia y de Irán para su supervivencia, de manera que no tiene demasiada palabra en cuanto a la situación de posguerra, y Rusia, Irán y Turquía tienen sus propias consideraciones. Una retirada de Estados Unidos, que hoy cuenta con 2.000 soldados esencialmente allí, y según Donald Trump ha afirmado, planea para dentro de 5 o 6 meses seguro irse por completo, dejaría el camino libre para que estas potencias puedan forjar una situación de posguerra políticamente favorables a sus intereses. Trump, desde su campaña, anunció la disminución de tropas en diversos conflictos a nivel global. ¿Usted cree que es el momento ideal para que los militares, las tropas estadounidenses, abandonen Siria? Yo creo que no. Me parece que es prematuro porque, primeramente, el ISIS, si bien está bastante contenido, no está 100% derrotado y podría haber un reagrupamiento. La decisión de Trump contradice la opinión de la comunidad de inteligencia, del ejército, del Pentágono, del Departamento de Estado de Estados Unidos y de sus principales asesores. Parece ser un poco una decisión personal de él de querer cumplir con una promesa de campaña o con sus votantes o por un simple, no sé, llamémoslo capricho ideológico personal. Cuando todo el establishment está en contra de la decisión, yo creo que Trump debería reconsiderar, pero dada su personalidad es difícil que lo haga, ¿no? Creo que es un problema porque esto va a dejar rienda libre a Irán y a Rusia y en parte a Turquía, que hoy en día ninguna de estas comparte los intereses de Estados Unidos en Siria ni en la región. Ahora, ¿cómo quedaría el mapa? ¿Cómo quedaría el balance entre los combatientes en Siria con la salida de las tropas de los Estados Unidos? Bueno, primeramente habría un riesgo para los kurdos, que fueron los más efectivos combatientes contra el ISIS y aliados de Estados Unidos, que hoy en día Rusia le está permitiendo a Ankara ingresar a territorio sirio para reprimir a los kurdos, que Turquía históricamente los vio con mucho recelo por sus reclamaciones independentistas y porque algún elemento kurdo también es terrorista, ¿no? Por otra parte, bueno, Siria quedaría como el gobierno, el régimen de Bashar al-Assad como quien prevalece en esta guerra civil hipersangrienta que ya lleva muchos años y que en un principio no parecía del todo claro que Assad permanecería. De hecho, Barack Obama, el presidente anterior, había advertido que Assad se tenía que ir, dijo él. Pero bueno,
hoy Assad no se va a estar yendo. Por otra parte, Israel tiene una preocupación muy grave en los altos del Golán de no permitir que el Hezbollah, que responde a Irán, o incluso las guardias revolucionarias iraníes se sienten en su frontera, y esto le genera una enorme inquietud y ha creado una tensión entre Netanyahu y Trump al respecto. Por otra parte, Arabia Saudita no quiere ver a una Siria fuertemente influida por Irán, que está en amplia expansión en el Medio Oriente, de manera que da la sensación de que una retirada precipitada de Estados Unidos de Siria, cuando todavía no está estabilizado el país, puede ser de hecho calamitosa. Ahora, Trump asegura que Estados Unidos ha gastado más de 7.000 millones de dólares en Oriente Medio en los últimos años. Le pregunto, ¿en cuánto tiempo cree usted que se podrán recortar estos recursos? Bueno, es un tema de debate dentro de la Casa Blanca. Trump exigió que sea inmediatamente. El secretario de Defensa, Jim Mattis, le advirtió que es imposible hacerlo de manera veloz. Y entonces Trump dijo, bueno, que sean 5 o 6 meses y que en ese plazo no le digan que todavía no se pudo hacer. De manera que, bueno, acá hay dos cuestiones. Por un lado, lo que el presidente de Estados Unidos le exige a su staff, y por otro lado, lo que los profesionales de la seguridad y la defensa en Estados Unidos están planteando. Además hay que tener un cuidado acá, porque Barack Obama en su momento había advertido que Estados Unidos se iba a ir de Irak. Esto fue ya varios años atrás. Y en su momento Donald Trump lo cuestionó, le dijo que realmente anunciar la retirada era básicamente alertar a Al-Qaeda, y en este caso al ISIS, de que solo tienen que esperar a que Estados Unidos se vaya para reemerger. Obviamente que la situación no es comparable, porque acá está Rusia e Irán y el régimen sirio bombardeando posiciones de ISIS continuamente, ¿no? Y a los rebeldes moderados, de manera que hay diferencias. Pero el hecho de anunciar la retirada ya, bueno, publicita una estrategia que generalmente no conviene hacer. De nuevo vemos contradicciones en las voces de mando en Estados Unidos, porque al tiempo que Donald Trump, el presidente, hacía la petición al Pentágono, el responsable de las operaciones de las Fuerzas Armadas en Oriente Medio aseguraba que en Siria lo más difícil estaba por venir, estaba por llegar. ¿Qué será entonces lo más difícil que viene? Bueno, desconozco a qué se refiere exactamente el general con esa frase, pero supongo que se refiere a la situación de posguerra, es decir, que una vez que se triunfó en la lucha contra el ISIS, falta resolver qué pasa con el régimen de Damasco, con la presencia de Irán y de Hezbollah allí, de Rusia, con las intervenciones de Ankara para combatir a los propios kurdos, con las aspiraciones de los kurdos, con la situación de los rebeldes más moderados que son aliados de Estados Unidos y del mundo árabe sunita. De manera que, bueno, supongo que se refiere a eso, que ahora empieza toda una situación de cálculo político, de posguerra bélica, que requiere también, bueno, todo un ajedrez diplomático muy complejo. Cuando se dio de baja a Gaddafi en Libia, no hubo un verdadero orden transitorio en la sucesión del poder. Ahora, varios grupos están en batalla por él. Lo que se vio en Afganistán tampoco fue, pues, orden a la salida de las tropas. En Siria, ¿se repetirá esto? Allí la destrucción, pues, es total. Sí. Bueno, creo que la situación, por una parte se puede comparar y por otra no, son casos muy singulares, separados. El caso de Libia hubo una multiplicidad de facciones competidoras entre sí que bueno, sumió a todo el país en un caos muy importante. En el caso de Afganistán y de Irak también son singulares. Lo que los separa de Siria es que en Siria hay unas potencias foráneas con mucha influencia, que son Rusia e Irán fundamentalmente, y en parte Turquía, que frente a la retirada de Estados Unidos van a ser quienes terminen determinando la situación efectiva de posguerra política en el terreno. Y ahí es donde parecería que es una pérdida para Occidente, para la OTAN, para Estados Unidos, porque los intereses de estos países no son compartidos por los intereses de estos otros. Quiero agradecer a Julián Schblinderman, es analista internacional y experto en temas de Oriente Medio, por estos minutos para la tarde fin de semana. Como siempre, es un gusto. Mucha suerte. Gracias. Al contrario, un gran gusto. Hasta pronto. Hasta la próxima.